Muy buenos días, queridos alumnos, queridas alumnas. Me alegro un montón volver a verles en esta hermosa mañana que el Señor nos ha dado, su bendición y el privilegio de seguir estando juntos, con vida, sobre todo, ¿no? En medio de una incertidumbre política y económica que vive nuestro país, pues nuestro corazón sigue confiando en la gracia y en la misericordia del Señor. Así que bueno, pues mientras las tormentas pasan por encima nuestro, vamos a seguir preparándonos y seguir profundizando sobre esta literatura sagrada. Eh, yo quisiera, aunque lo voy a hacer por mensaje cada uno, me gustaría saber quiénes van a estar matriculados en esta materia para poder asignarles al profeta que quiero que puedan investigar, ¿no es cierto? Entonces, para ponernos de acuerdo en cuanto a las formas, los tiempos, los días, etcétera. Así que les voy a pedir, por favor, que me vayan confirmando quiénes se matricularán en esta materia. Bueno, Esme estará matriculada, Mario también, mi hermana Esther, pero quienes están viendo la clase grabada, por favor, háganmelo saber. Entonces, así vamos organizando el tema de las exposiciones que quiero que cada uno haga del profeta que le voy a asignar. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar este capítulo de la clase que tiene que ver con la adivinación y la profecía. Y quedamos entonces que íbamos a analizar hoy los dos tipos de eh, adivinación que existe. Sabemos que existe la adivinación inductiva y la adivinación intuitiva. Y vamos a mirar un segundo, fíjate, siempre tengo que hacer algo antes, sí. Vamos a mirar cómo estas formas de adivinación están muy presentes en el texto sagrado. Es decir, que esta es eh, como es una forma de hacer o de ser, que no era desconocida, ¿no? Para los tiempos bíblicos y tampoco para los autores bíblicos. Así es que bueno, vamos a ver un poquitito cuáles eran estas formas de adivinación. Y entonces, como dije, hay dos tipos de adivinación, la inductiva y la intuitiva. Vamos a ver la primera. Bueno, la adivinación inductiva es aquella que se desarrolla a partir de la observancia de la naturaleza. Y en este sentido tenemos eh, la astrología, ¿no es cierto? La astrología, que es la observación de los cuerpos celestes, la composición, la formación de las estrellas, de las constelaciones que se le ha nombrado. Y entonces, a partir de observar estos cuerpos celestes, es como nosotros, la gente puede llegar a la adivinación. Y tenemos uno más, que es la aeromencia o aeromancia. Es aeromancia, perdón, no es aeromencia, me suena a otra palabra eso, que tiene que ver con la observación de los fenómenos atmosféricos. Bueno, en el primer ejemplo, tiene que ver con los cuerpos celestes, el caso de la astrología, y desde antiguo lo que más se ha traído la atención es la luna. La luna, al igual que el sol, la luna es lo más visible en la noche y por lo tanto es la más difícil, la más fácil de examinar. Entonces, muchos usan la astrología estudiando la posición que tiene la luna en relación al sol, a los planetas, a ciertas estrellas fijas, observando las fases y anteriormente mirar estos cambios que existían en la luna. Muchos se sentían capacitados para adivinar innumerables problemas
y conflictos nacionales, internacionales y personales. Entonces, esta práctica, ¿no?, que se hacía en función de determinar qué podía suceder con algún pueblo, por ejemplo, tenía que ver en función de la posición de los cuerpos celestes. El ejemplo clásico de esto, les voy a pedir que me ayuden a leer, lo encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo 47. Libro del profeta Isaías, capítulo 47, versículo 13, en donde este capítulo del profeta nos habla de la práctica astrológica que los babilonios tenían por costumbre. Y entonces el poeta va a anunciar una gran catástrofe que se avecina sobre Babilonia, ¿no? El profeta va a decir que Babilonia será destruida y lo va a decir de una forma muy irónica. Capítulo 47, versículo 13. Amén. Dice así: te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Muy Amén. bien, gracias. Vamos a estar trabajando con, o al menos una versión distinta. Si alguien tiene alguna versión distinta a Reina Valera, yo tengo Reina Valera, pero ahora estoy abriendo la NTV. Yo tengo la contemporánea. Por favor, sí, una versión distinta, vamos a ver cómo lo menciona. Tanto tiempo has dedicado a tus muchas conspiraciones, que se presenten ahora esos que contemplan los cielos, esos que observan las estrellas, que te defiendan esos que cuentan los meses, que pronostiquen ahora lo que te va a sobrevenir. Muy bien, ahora déjeme leerlo aquí en esta versión. Dice, tanto consejo recibido te ha cansado. ¿Dónde están tus astrólogos? Esos que miran a las estrellas y hacen predicciones todos los meses, que te den la cara y te salven de lo que te depara el futuro. Vieron entonces cómo esta práctica adivinatoria era muy común en el pueblo babilónico, ¿no? Y el profeta, burlándose de ellos, digo, bueno, ahora díganme dónde está tu Dios para poder hacerlo. Bien, este es un ejemplo de la adivinación astrológica que se hacía para conocer el futuro de algo, de alguien, de un pueblo, de una persona. Bien, en cuanto a los fenómenos atmosféricos, que se le llama la aeromancia, esto consistía en que se tenía en cuenta el color de las nubes, por ejemplo, ¿no? Depende si el color era más blanco, más oscuro, más intenso, especialmente aquellas nubes que estaban alrededor del sol o del halo que el sol tenía. Y no sé si ustedes alguna vez, siendo pequeños, bueno, hasta la fecha, yo lo hago hasta la fecha, uno se acuesta boca arriba y uno empieza a ver formas de las nubes, ¿no? No sé si a ustedes les gusta hacer eso. Este, yo cuando no tengo nada que hacer me gusta. Entonces uno imagina que hay un osito, que hay un perrito, que hay no sé qué tantas cosas. Bueno, esto también era una forma de adivinación en la antigüedad, donde se podrían descubrir formas de ciertos objetos y animales. En estos fenómenos atmosféricos, las personas adivinaban el futuro a través de los truenos. Depende del trueno, la intensidad del trueno, de los relámpagos, si había sido mayor o menor, la intensidad de la luz que tenía, y esto se usaba para descubrir el futuro. Se dice que en la antigua Mesopotamia, los movimientos de las estrellas fugaces, ¿no? Este fenómeno que es muy lindo y que a muchos nos gusta ver cómo caen las estrellas fugaces, nosotros no les damos ninguna interpretación, ¿no es cierto?
pero en la antigüedad se le daba esta adivinación. Otra forma menos conocida para saber el futuro la encontramos a través de la naturaleza. Había una práctica muy antigua que tenía que ver cómo se movían los árboles, ¿m? Y el ruido que éste hacía. ¿Vieron cuando uno está en una arbolada y empieza a soplar el aire, y se escucha como un silbido y demás? Bueno, eso se hacía como un murmullo de viento en la copa de los árboles. Esta práctica la encontramos en una curiosa tradición bíblica en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 24. Y vamos a ver que esta curiosa tradición, David, antes de una de sus batallas contra los filisteos, consulta a Dios, ¿no? Le pide a Dios que le ayude a saber si va a vencer o no. Y entonces hay una respuesta, hay una tradición que trae una respuesta. Segunda de Samuel 5:24. Segunda de Samuel 5:34, en la NBI. No, 24, Esther, 24. Ah. Tan pronto como oigas un ruido como de pasos sobre las copas de los árboles, lánzate al ataque, pues eso quiere decir que el Señor va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Muy bien, gracias. ¿Alguien tiene otra versión? La NTV dice, en cambio, rodéalos y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en la copa de los álamos, mantente alerta. Esa será la señal de que el Señor va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Bien, la frase más interesante para nosotros se presta diversas interpretaciones, evidentemente. ¿Por qué? Porque al parecer David, la indicación que él tenía para ir hacia adelante era un ruido que él habría de escuchar en la copa de los álamos o de las moreras o de las balsameras, depende la traducción que uno diga, ¿no es cierto? Sí, Esme, adelante. Yo tengo la latinoamericana Ajá, y dice, cuando escuches un ruido como de pasos entre las balsameras, entonces ataca rápidamente, porque Yahvé sale delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. gracias, Esme. Muy bien. Entonces, fíjense cómo al parecer eh, hay como este fenómeno de la naturaleza, ¿no es cierto? Como una idea de que se escuchará, ¿qué? No sabemos, pero se escucharía algo en la copa de los árboles y esa sería como que la señal para ganar la guerra. En el texto hebreo no deja claro, no hay, estas son las traducciones que tenemos, pero en el texto hebreo no deja claro si se escucha un rumor, si se deben escuchar gritos o pasos de alguien que se acerca. Lo importante es que algo se revele en la copa de los árboles y es posible escuchando el rumor que éste desata. Bueno, esta tradición ha mantenido esta forma, ¿no es cierto?, con que el Señor se ha manifestado dentro de, eh, este, en el caso de David.
Bueno, luego tenemos, hermanos, otra forma de adivinación. Esta es a partir de la naturaleza, que se divide entre la astrología y la aeromancia. La segunda forma de adivinación inductiva es a través de la observación de los animales, principalmente en el caso de como una forma adivinatoria. Hay una historia que tiene que ver con esta historia épica que tiene que ver con Troya, ¿no? Donde en un pequeño momento de desánimo en Agamenón, para que todos puedan volverse a embarcar de vuelta al lugar donde ellos vivían, sin conquistar la ciudad ni recuperar a Helena, entonces habría que animar de alguna forma, hay que arengar a los soldados para que estos puedan ir adelante. Y entonces lo que hace Odiseo, cuenta a la tropa, cuenta a los soldados un prodigio que había presenciado antes de comenzar la guerra. Mientras se ofrecía un sacrificio debajo de un árbol de plátano o de banana, él escribe y les dice, fíjense, una serpiente de encarnado lomo espantosa, saltando de debajo del altar al plátano, lanzándose, y allí en lo más alto de una rama, agazapados bajo unas hojas, había 8 infelices polluelos, crías de un gorrión, con la madre hacia un grupo de 9. Allí íbalo la serpiente devorándolos. Así que después de que menciona esta visión basado en, en los animales, donde la serpiente devoró a los polluelos y a la propia madre, ¿no es cierto? Eso le dijo a la tropa que ellos lucharían a lo largo de otros años, pero al 10º año, porque son 8 polluelos más la madre son 9, y al 10º año se tomaría la ciudad. Este comportamiento, hermanos, es un comportamiento de observación en los animales muy típico para adivinar. Y nosotros tenemos una tradición muy curiosa que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 6, en donde los filisteos, después de haberse apoderado del arca, no saben qué hacer con ellos. Es el primer libro de Samuel, capítulo 6, que es la historia de la toma del arca por parte de los filisteos. Bueno, cuando los filisteos se apoderan del arca y ya la tienen en su poder, no saben qué hacer con ella. Y bueno, todo el capítulo 6, si alguien lo ha leído, bueno, seguro que quien le tocó el sermón de Samuel tuvo que haberlo leído. Le sucede desgracia sobre desgracia, ¿no? Y los sacerdotes y adivinos sospechan que la culpa la tiene Dios o Yahvé, y el Dios de los hebreos, que ellos saben que el arca le pertenece a ellos. Pero ellos no están seguros de que esto sea así, ¿no? O sea, hay un grupo de personas que dicen, sí, las epidemias, las desgracias que han caído sobre nuestro pueblo es producto del arca que le pertenece a los hebreos, pero había otros que decían, no, tal vez venga de otra forma. Así es que aconsejan hacer lo siguiente. Déjenme ubicar El de los ratones. No, antes de los ratones. Aquí está.
versículo 7. Capítulo 6, versículo 7. Hasta el versículo 9. Primero, por favor, lean el versículo 2. Vamos a contextualizarlo. Versículo 2, capítulo 6, versículo 2. Primera de Pues, Samuel perdón. 6:2. 6:2, sí. Vamos a leer primero de Samuel 6:2 primero. 2. Llamaron los filisteos a los sacerdotes y adivinos y preguntaron, ¿qué debemos hacer con el arca de Yahvé? Hacednos saber cómo la hemos de enviar a su sitio. Muy bien, entonces, ¿quiénes son los que responden? Pues los adivinos y los sacerdotes de esto. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Ahora sí, del 7 al 9. Del 7 al 9 dice, ahora pues, manos a la obra, y construyan una carretera nueva, y enyuguen a ella 2 vacas que estén criando y que no hayan llevado yugo, y encierren en el establo sus terneritos. Tomen después el arca de Yahvé y pónganla en la carreta. Coloquen a su lado en un cofre las figuras de oro que le han ofrecido como reparación. Después déjenla marchar y fíjense si toma el camino de su país hacia Bet-Semes. Sepan que es el Dios de Israel quien nos ha causado esta gran calamidad. Si no, sabremos que no ha sido su mano lo que nos ha castigado y que todo esto nos ha pasado por casualidad. Amén. Muy bien. Entonces, fíjense cómo la forma de saber si era o no el arca de Jehová en la que estaba haciendo daño, pues era a través de las vacas, ¿no? Entonces dicen, hagan 2 vacas que estén criando y nunca han llevado yugo, tomen el arca de Dios y pónganla en el carro que será eh, llevada por las vacas, y vean, si tiran hacia el territorio filisteo, es que ese Dios nos ha causado terrible calamidad. Si en caso contrario, sabremos que no nos ha herido su mano, sino que ha sido solamente una casualidad o un accidente. Entonces, la observación a través de los animales es muy común en esto, ¿no? Muy común. Entre los griegos y romanos, esta técnica adquirió una difusión tan amplia que incluso ocupó una clase concreta de sacerdotes que se les llamaron los augures, perdón, augures. Así que esta también es una forma de adivinar. Bueno, otra forma de adivinación intuitiva es a través de los sacrificios, que era una acción muy común dentro de, de la forma de adivinación. Y una de ellas, déjenme ver si lo escribí acá, sí, tiene que ver, la forma de adivinar a través de los sacrificios tiene que ver con el estudio de las entrañas de la víctima. A eso se le llama aruspicina, ¿sí? Que era la forma de adivinar a través de las entrañas. Según la mentalidad popular, los dioses escribían mensajes en las entrañas de las personas o de los animales. Hay un himno al dios Shamash que afirma, en las entrañas del cordero escribes tú el oráculo. Hay otra inscripción de Nabodino que dice, hice un acto de adivinación y Shamash y Hadad me respondieron con un sí, poniendo sobre las entrañas de mi cordero un signo favorable a propósito de la fundación de este templo de Ulmas. Entonces, antiguamente se creía
que los dioses dejaban sus mensajes, dejaban sus oráculos en las entrañas de, de los animales. Y por eso los mataban, y lo primero que empezaban a revisar eran las entrañas. ¿Qué veían? No tenemos mucha idea si veían la forma, el color, el tamaño, la manera en que estaban colocadas. Eso ya dependía de cada divino que le diera su propia interpretación. Pero en esta línea lo que más encontramos es la hepatoscopía, que ya era una forma de adivinación más específica, porque era la observación del hígado, principalmente, ¿no? El hígado llamaba la atención por su peso, por su volumen, y en muchas culturas el hígado era considerado el lugar de la vida y por lo tanto se analizaba de manera detenida. Esta técnica estaba muy desarrollada en toda la Mesopotamia y no debía de ser nada fácil la interpretación de el hígado. Era como una forma mucho más avanzada de conocer el futuro. Y tenemos esto, ¿no?, que lo reconoce un sacerdote babilónico, que la encontramos en una frase que dice: mis oráculos por el hígado son confusos. El juicio es muy difícil, arduo de averiguar. La investigación del futuro está fuera de mi capacidad. No era fácil el estudio del hígado para encontrar el futuro. Esta práctica hepatoscópica, diríamos, como forma de adivinación, la encontramos como una costumbre babilónica que aparece en el libro del profeta Ezequiel. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 21, versículo 26. Que era una práctica muy común entre los babilonios. Ezequiel 21, 26. Ya lo tengo. Dice así: el rey de Babilonia se ha detenido en un lugar donde parten los caminos para consultar la suerte. Sacude las flechas, interroga a los dioses patrios y observa las entrañas de las víctimas. ¿También el 27? No, el 26 está bien. Ok. ¿Estás leyendo cuál, Esme? Ezequiel 21, 26. Ah, ok. Qué raro, porque yo me equivoqué en la cita y vos leíste el 26, pero el 26 en la Biblia dice otra cosa, era 21, 21. Por eso me dije: ¿Cómo estás leyendo? Porque yo les había dicho 21, 26, pero la Biblia Ajá. dice: así ha dicho Jehová el Señor, depón la tierra, quita la corona, etcétera. Pero vos leíste el 21. No, el 21, 26 es el que leí. El 21, 21. Ajá, 21, 21. Espada hiere a derecha y a izquierda donde quiera que te vuelva. Ah, es que vos estás leyendo la latinoamericana, ¿no es cierto? Sí, sí, Ah, sí, esa es la que estoy leyendo. claro, la latinoamericana, sí, que es una traducción católica. No, gracias, ahora ya
Ya me estaba dando miedo, hermano. Dijo, ¿será que tanto estamos hablando de esto que ya algo está sucediendo raro? Claro, tienes una traducción católica. Bueno, no importa, está bien. El 21-21 dice de como lo leyó Esme, en Reina Valera dice, porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de los dos caminos, para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, ha consultado a sus ídolos, miró el hígado. Así que esta forma de adivinar era muy común, aunque nada fácil poder desentrañar qué era lo que tenía que ver con el hígado. Ujú. Bueno, seguimos con la adivinación inductiva. Y otra forma de adivinación tenía que ver con la observación de algunos líquidos, que se le conoce como la hidromancia. Cuando se llegaba a la adivinación de un solo líquido llamado hidromancia. Casi todos los pueblos antiguos consideraban el agua como un elemento generador de vida y revelador del futuro. Es muy probable que, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a un lago y tirar una piedra que camina por encima del agua, ¿no? O sea, que da varios golpes por encima del agua. A mí me encantaba, hasta la fecha me sigue encantando hacer eso. Eh, y depende las ondas que haga o cuando usted tira una piedra al agua, depende las ondas que esta haga, si son muy grandes, muy pequeñas, uniformes y demás, se consideraba como una forma de adivinación. Así que la más sencilla que encontramos en esta forma de adivinación es la hidromancia, en donde en un vaso se echaba un vaso con agua, se echaban piedrecitas, trozos de metal, trozos de madera, para observar los círculos que se formaban, los ruidos, el ruido al momento de dejar caer el objeto al agua, el ruido que éste hacía era necesario para que esto fuera posible, es decir, con estos objetos líquidos se podía predecir el futuro. En el Antiguo Testamento es posible que todo esto esté relacionado con lo que se cuenta de José y vamos a verlo de esta manera. Vamos a ver cómo en las prácticas egipcias en las cuales José forma parte, ¿no? También desarrolla este tipo de artes adivinatorias. Y entonces, esta forma de observar el futuro se puede hacer a través de varios instrumentos que va relacionado con la hidromancia, que tenía que ver con la copa. Hay muchos instrumentos que se usaban para conocer el futuro, llámense copas, flechas, bastones, dados, varitas. Y hay un objeto muy interesante del cual no sabemos mucho, pero que era un objeto muy valioso dentro del pueblo de Israel, que eran el Urim y el Tumim, las formas de adivinación que tenía el sacerdote, ¿no? Bueno, vamos a ver primero la copa. La copa es la técnica más probable que se haya ocupado en relación a la hidromancia. Bueno, Génesis capítulo 44, versículo 5, por favor, si alguien me ayuda a leer, vamos a Ya encontrar lo tengo. sí, 44. Qué bueno que ya supimos, si no me iba a espantar que estabas leyendo otra cosa. Y bueno, ya le dio el espíritu de adivinación a Esme, ya sabe a dónde vamos. ¿No es esta la que bebe mi señor
y por lo que suele adivinar, habéis hecho mal en lo que hiciste. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien tiene otra versión? Esme me adivinó el pensamiento, ¿viste? Porque todavía no daba la cita y ella ya lo sabía. 44.5, Rey, Sí. NBI. Ajá, por favor. ¿Por qué han robado la copa que usa mi señor para beber y para adivinar? Esto que han hecho está muy mal. Ujú. En la otra versión sí habla de la adivinación, en la que tengo. Ajá, ajá. Dice: ¿no es esta la copa en la que bebe mi señor y donde también practica la adivinación? Han obrado mal al hacer esto. Ujú. En esta versión dice, ¿por qué han robado la copa de plata de mi amo, la cual usa para predecir el futuro? Era una forma muy interesante. Esta es la historia cuando, bueno, los hermanos de José se presentan. Creo que no sabemos mucho esa historia, ¿no? Y a propósito, José manda poner su copa en el bolso de Benjamín y demás. Bueno, es un detalle muy interesante este, ¿no es cierto? Muy interesante. Porque no podríamos imaginar que la misma copa usada para beber se use para adivinar. Así que era en Babilonia principalmente, en la cultura babilónica se usaba la copa llena de agua para predecir el futuro. Y bueno, esta práctica era muy extendida en Egipto y evidentemente eh, José conocía esta práctica, ¿no? Y por la inferencia del texto, llevaba a cabo estas prácticas. Una Eso pregunta. sí, Eso que se hace hoy en día con la copa que llaman espíritus no tiene nada que ver con este sistema, copa con agua, ¿no? y Esther, usted sabe que esa no me la sabía. ¿Cómo copa con espíritu? No, ponen la copa y la copa se mueve en la mesa porque llaman a algún ser querido que murió Mm, y entonces desciende un espíritu y les habla, les dice ujú. cosas. Sí, sí, viene de esto, Esther, viene de esto. Ujú. Ah, es lo mismo. Sí, 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 sí. Sí, sí. La copa puede usarse de diversas maneras. Ahora lo estamos relacionando con la hidromancia, ¿no es cierto? Pero la copa se Sí, convierte como en un instrumento para conocer el futuro, ya sea que le echemos agua y le tiremos algo, ya sea que la copa se mueva, etcétera. Es la forma que se utiliza hoy actualmente para adivinar muchos el futuro. ¿Mm? está bien. Muy bien. Luego tenemos otro instrumento que son las flechas, ¿no? Las flechas. A esta forma de adivinación se le llama la velomancia. Está atestiguado en las culturas mesopotámicas en tiempos muy antiguos. Hay una historia de un personaje llamado Enatum que estaba a punto de luchar contra el rey Uma y antes de llegar a la conquista, a la batalla, utiliza una, una consulta a los adivinos y el texto de esta historia dice: para Enatum, un hombre disparó una flecha. Por la flecha, él indicó, empujó, decidió. Contra ellos, es decir, Enatum y sus guerreros, no se luchó. El hombre se alegró. Vean cómo a través de este testimonio, de esta práctica de la velomancia, se podía predecir el futuro a partir de la distancia que podría haber recorrido la flecha, el ruido que hacía al rasgar el viento, la forma en que cayera la flecha, su inclinación, etcétera. Era básicamente muy, eh, este, como que las formas que se tenía para adivinar el futuro.
Esta forma de conocer el futuro sería muy parecida a lo que se hacía en la antigüedad clásica, cuando en una flecha, cuando algo se tenía que decidir para cualquier situación, en una flecha se escribía Dios me lo manda y en otra escribían Dios me lo prohíbe. Y la que llegase más lejos era lo que hacía. Bueno, fíjense que tanto hablamos de esto, ¿no es cierto? Que sin ánimo de bajo ninguna circunstancia tratar de inferir algo ni nada por el estilo, nosotros seguimos usando ciertos actos adivinatorios, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando tenemos que decidir sobre algo? En México es muy común que se eche una moneda al aire, ¿no? Entonces, si cae cara, yo tengo la razón. Si cae cruz, entonces se hace de la otra manera. Lo dejamos a la suerte, ¿no? Entonces, que la suerte decida, porque como nosotros no podemos decidir, que la suerte decida. Lo mismo hacemos cuando en elecciones de consagrados o de la comisión administrativa, cuando hay un empate, ¿no? En las votaciones, ¿qué hacemos? Pues lo dejamos a la suerte. Entonces escribimos el nombre de los dos candidatos en un papelito y alguien, dicen con mano santa, saca el papelito y entonces pensamos que Dios obró allí, ¿no es cierto? Y ha elegido a esa persona por el tema de la suerte. Así que bueno, se los dejo ahí, insisto, sin afán de hacer ninguna inferencia, pero nosotros no estamos muy alejados del tema de la suerte, ¿no? Bueno, esta forma de escribir las flechas y de lanzarlas, tal vez pueda decirse lo que ya leímos en el 21:21 de Ezequiel, cuando el rey, ¿no es cierto?, de Babilonia, Nabucodonosor, antes de decidir el ataque contra Jerusalén, baraja las flechas. Si volvemos otra vez a Ezequiel 21, en el caso de Esmes 26. En Reina Valera dice, sacudió las saetas. En otra versión, ¿cómo dice en alguna versión de ustedes? Déjenme, aquí está, ¿no? Es que 21, estamos en Ezequiel 21:21. Y dice, Yo tengo NBI, ajá, Ezequiel 21:21. El rey de Babilonia se ha colocado en la bifurcación del camino y consulta los augurios. Sacude las saetas, consulta los ídolos domésticos y examina el hígado de un animal. gracias, Esther. Entonces vemos cómo la práctica de las flechas era muy común, ¿no es cierto? No sabemos qué, en ciencia cierta, qué es lo que veían en cuanto a esto, pero bueno, vemos cómo Nabucodonosor termina barajando las flechas. Esta práctica de la velomancia fue muy practicada por los árabes hasta tiempos de Mahoma, ¿no es cierto? Y en Israel se ha relacionado esta práctica de velomancia en el relato de Segundo Libro de los Reyes, capítulo 13, del versículo 14 al 19.
Segundo libro de los Reyes, capítulo 13, versículos 14 al 19. Vemos en esta historia cuando Eliseo ordena al rey Joás que dispare una flecha hacia el oriente. Del vuelo de la flecha, el profeta habrá o habría deducido la futura victoria de, sobre Siria. Segunda de Reyes 13, 14 al 19 Sí, en NBI. Dice, cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, Joás, rey de Israel, fue a verlo. Echándose sobre él, lloró y exclamó, Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Eliseo le dijo, consigue un arco y varias flechas. Joás así lo hizo. Luego Eliseo le dijo, empuña el arco. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey y le dijo, abre la ventana que da hacia el oriente. Joás la abrió y Eliseo le ordenó, dispara. Así lo hizo. Entonces Eliseo declaró, flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Siria. Tú vas a derrotar a los sirios en Afec hasta acabar con ellos. Así que toma las flechas, añadió. El rey las tomó, Eliseo le ordenó, golpea el suelo. Joás golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. Ante eso, el hombre de Dios se enojó y le dijo, debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces, entonces habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos, pero ahora los derrotarás solo 3 veces. Muy bien, gracias, Esther. Bueno, esta práctica ya está aquí muy arraigada, ¿no es cierto? El tema del uso de las flechas para saber qué sucederá respecto de una guerra. Bueno, tenemos otra que es el uso de bastones o de palos, que es una adivinación que se usaba para adivinar el futuro a través de algunas varas. A esta forma de adivinación se le llama rabdomancia, rabdomancia o adivinación mediante un bastón o una vara. El profeta Oseas menciona esta práctica que se tenía. Oseas capítulo 4 versículo 12. Oseas capítulo 4 versículo 12. Va a mencionar esta práctica que se hacía de consultar a los palos, diríamos, ¿no? O a la leña, o a, no sé cómo poder llamarlo. Y esta es una práctica que hacía el pueblo de Israel, ¿no? Por eso es una denuncia que hace el profeta Oseas contra Israel, que está practicando esta forma de adivinación. Oseas 4, versículo 12, si alguien lo tiene. Mi pueblo le pregunta a su ídolo de palo y ese palo le responde. Su espíritu de prostitución los hizo errar, abandonaron a Dios para prostituirse. Muy bien, gracias. Entonces vemos cómo acá dice, en esta versión dice, piden consejo a un trozo de madera. Creen que un palo puede decirles el futuro. El deseo de ir tras los ídolos los han vuelto necios, se prostituyeron, sirvieron a otros dioses y abandonaron a su Dios. Esta era una práctica ya muy arraigada en Israel, ¿no es cierto? En donde no sabemos cómo lo hacían los israelitas. No hay una forma de
si le hablaban al palo, si veían depende del color que éste tenía, la forma que éste tomaba. No sabemos, pero usaban para adivinar el futuro a través de los palos. Yo Y, tengo, perdón, otra versión. ajá, Dice, mi pueblo va a consultar a un palo y espera la respuesta de un bastón, pues un espíritu de infidelidad lo arrastra a engañar a su Dios con otros dioses. y bueno, es esa forma, ¿no es cierto?, que tenían los israelitas para consultar el futuro. Yo creo, hermanos, que desde todas las generaciones, como dije en la primera clase, quién no quiere conocer el futuro? Otro, Otra pregunta. sí, Hay una cosa que se usa que se ha hecho muy popular, los bastones nórdicos. Los usan para caminar, un sistema para caminar rápido en la montaña, pero parece que tiene todo un contexto que tiene que ver algo con esto. sí, Eh, sí. a mí me había gustado mucho porque había alguien que enseñaba a caminar ahí en la costa cuando fuimos. Me había gustado mucho todo lo que el hombre enseñaba, me quedé re bien. Y mi sobrina me dice, tía, ¿de qué se trata? ¿Qué sabes? Y entonces me dijo que estaba relacionado con estas cosas de adivinación. Sí, 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 seguramente desconozco qué es el bastón nórdico, pero si tiene un contexto, un trasfondo raro, diríamos, sí, tiene que ver con esta influencia adivinatoria que ya desde antaño se usaba para adivinar el futuro. Ujú. Ahora, hay muchos objetos. Hoy, por ejemplo, usamos una copa, ¿no es cierto? Pero no significa que hoy la copa la usemos para actos adivinatorios. Hoy usamos, vemos, yo tomo café, pero hoy acabo de tomarme el café, pero si yo iría a alguien que lee el futuro, vería las obras que hay en el café. Y yo la verdad lo único que veo es que tengo que lavar el vaso después de la clase. Es decir, que aunque usamos hoy muchos objetos relacionados con las artes adivinatorias, si dentro de nosotros está lejos o no aparece nunca ver ese objeto como un objeto adivinatorio, no pasa nada, ¿no es cierto? No es que usando tal o cual objeto, un bastón, un palo, eh, yo uso los palos para hacer fuego, para hacerme un asadito, pero no lo estoy usando para ver el futuro, ¿no es cierto? Así que bueno, por ese lado creo que uno tiene que estar tranquilo también por eso. Bueno, y finalmente tenemos los dados, que se le llama la cleromancia. Eh, a veces usaban los piedrecitas, trocitos de madera. Eh, hoy, cuando vamos con los amigos y decimos, che, ¿quién paga? Y vamos a hacer piedra, papel o tijera, ¿no? Es una forma muy común de dejar a la suerte quién va a pagar, ¿no? Es muy común, es decir, como no podemos nosotros decidir quién, pues dejemos que la suerte decida por nosotros. Entonces hacemos piedra, papel o tijera y la suerte, la mala suerte del que le salga el papel y el otro le salga las tijeras, pues está resuelto el problema, ¿no? Eh, bueno, esta técnica de cleromancia tiene que ver mucho con la suerte. En tiempos antiguos se practicaba por motivos más serios y más angustiosos eh, que, que vemos en el texto bíblico. Vean ustedes cómo hay esta práctica para saber quién tiene la culpa de que los israelitas hayan perdido la batalla. En el libro de Josué, capítulo 7, Josué, capítulo 7, versículos 17 y 18. Ya lo tengo. Josué 7:18 dice así: hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de
Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame lo que has hecho y no me encubras. 20 dice, Acán respondió Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Muy bien. Esta es una forma, ¿no? De que saber quién fue. O sea, es muy probable que se haya usado algún método para saber quién de todas las tribus fue el que hizo mal. Por eso dice que Josué, cuando se levantó por la mañana, hizo acercar todas a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar la tribu de Judá, fue tomada la familia de los Sera, y de los Sera fue tomado Sabdi. Hubo un aspecto de saber qué tenía que hacerse en función de quién había sido el anatema. Sí, amigo Mario. Sí, esto pudo ser lo mismo que pasó cuando los marineros echaron suerte por Jonás. Claro, claro, claro. Claro, claro, sí, sí. Esta parte de suerte, decir, bueno, ¿quién va a ser echado al agua? Y no sé, yo no quiero. Y aquel tampoco quiere. Echémoslo a la suerte, ¿no? Y es muy probable que hayan aventado la moneda. No sé, Mario, ¿acá se usa eso? Yo no he visto eso acá. En México es muy común, ¿eh? Sí, sí, se usa también algo así. Ah, también. Sí. Sí, echamos un volado a ver quién paga el asado. Es decir, lo dejamos a la suerte, ¿no? Que la suerte decida quién paga el asado. Incluso se ve mucho por ahí en los eventos deportivos, en los partidos de fútbol, cuando se elige el arco o cuando van a penales y se elige quién va a patear un penal, se tira la moneda para ver quién gana. Claro, claro, claro. Entonces, vean que los aspectos de la suerte, dejar las cosas a la suerte o al futuro o a algo distinto a nosotros, a nuestra libertad de decidir, está muy presente, ¿no? Bueno, tenemos otra forma de saber quién es el que está mal, y lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículos del 19 al 21. Primer libro de Samuel, capítulo 10, 21, 19 al 21. 19 al 21, dice, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, si pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. 20, 21. El 20 y 21 dice, y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Mati. Y de ella fue tomada Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fallaron. Muy bien, en esta versión que tengo dice el versículo 20, entonces Samuel reunió a todas las tribus de Israel delante del Señor y por sorteo se eligió a la tribu de Benjamín, que era lo que yo les decía. A veces cuando estamos en una elección, a mí me ha tocado como pastor tener que decidir por esta forma de suertes, ¿no? Ahora nosotros lo cristianizamos, ¿no? Porque tomamos como referencia la forma en que fue elegido Matías, ¿recuerdan? El discípulo de Jesús que sustituyó a Judas Iscariotes. Dice el texto que echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Entonces nosotros lo cristianizamos y creemos que ahora esta parte de que el papelito que salga, creemos que es Dios el que ha elegido a tal persona para ocupar tal cargo, ¿no? Bueno, ya es una práctica muy antigua.
Así que no sabemos cómo fue el sorteo, no sé si pusieron cada papel, cada tribu su nombre en un papelito o algo así por el estilo, pero esta forma de suerte, ¿no es cierto? Estaba muy arraigada. Pregunta, ¿el texto anterior que leyeron era Primera de Samuel 19? Capítulo 10. Ah. Capítulo 10, versículos del 19 al 21. Gracias. Y no vamos a leer el texto, pero también por suertes se distribuyen las tierras, la tierra prometida por parte de las tribus de Israel. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿O lo echamos a la suerte? Vamos a irnos al receso y vamos a volver ahora con las adivinaciones intuitivas. Esto lo que vimos fueron el tipo de adivinación inductiva. Se induce, se deduce por algo, ¿no es cierto? Por algún elemento. Pero después de la clase vamos a ver lo que es la oniromancia, la necromancia y la cresmología, que son 3 formas de adivinación muy interesantes. Bueno, vamos a tomar 10 minutitos y volvemos a la clase.